Estamos en Flint, Michigan, el pueblo Picapiedra, la ciudad de roca. En otros tiempos, esta localidad fue la meca de la fabricación de automóviles en Estados Unidos. Un verdadero sueño americano. Hagan sonar esas bocinas y que comience el desfile. ¡Vaya día! Toda la producción de General Motors está representada. Esta ciudad ha pasado por muchos altibajos a lo largo de su historia. La crisis de la madera, la de los carruajes, la situación creada por General Motors al llevarse al extranjero la mayor parte de su producción, y siempre se ha recuperado. Y ahora esto, la crisis de las aguas de Flint. Hace 2 años, con el fin de ahorrar dinero en el costo del agua, la ciudad de Flint decidió contratar a una nueva compañía de suministro llamada KWA, concluyendo su vinculación con la compañía de aguas de Detroit, que había suministrado agua potable a Flint durante más de 50 años. Mientras se construía la nueva tubería de KWA, la ciudad se abasteció temporalmente del contaminado río Flint, y ahí empezaron todos los problemas. Primero se encontró en el agua un producto químico cancerígeno, el trialometano. Después detectaron legionela y finalmente apareció plomo. Para entender por qué se envenenó a la población de Flint durante más de 2 años, nos sumergimos en las sucias aguas de Flint. ¿Qué sabe el mundo sobre Flint? Una ciudad fantasma llena de crimen, drogadictos, edificios deteriorados. Quizás es por eso que durante los últimos 2 años nadie se tomó en serio las denuncias sobre ciudadanos envenenados con agua potable. ¿A quién se puede envenenar ahí? ¿Quién podría imaginarse que algo así puede pasar hoy en día en Estados Unidos? Grupos de voluntarios, como este club de motociclistas de Chicago, vienen con frecuencia a Flint para entregar a sus habitantes agua embotellada, ya que las autoridades no dan la suficiente para el abastecimiento de una ciudad de 100.000 habitantes. ¡Abra! ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 4. ¿4? Tiene 4 hijos. Necesitarán algunas toallitas, ¿no? Denles toallitas. ¡Qué bebés tan lindos! Oye, espero que todo se arregle por ahí, ya sabes. Este es nuestro día a día, agua embotellada. Tras conectarse al río Flint, los habitantes de la ciudad pasaron 1 año por lo menos sin saber que estaban siendo intoxicados. Nakia Wakes, una activista de Flint y madre de 2 hijos, hoy sigue prohibiendo a sus hijos que usen el agua del grifo, pese a tener filtros instalados, ya que el agua parece limpia. A mi hija se le empezó a caer el pelo y me di cuenta cuando, como decía, cuando salíamos de la ducha teníamos erupciones. Esto supone un montón de molestias porque no deberíamos tener que hervir el agua y hacer todo esto solo para poder lavarnos el pelo. Se dijeron, vamos a olvidarnos de la gente de Flint para ahorrarnos un par de dólares. Y mira ahora lo que les ha supuesto ese ahorro. Nos han salido con que necesitamos mucho más dinero para las infraestructuras y todo lo que hay que mejorar aquí, en Flint. Mientras el gobierno hacía todo lo que podía para encubrir el problema, toda la ciudad empezó a padecer síntomas similares, incluyendo fatiga, diarrea, erupciones y caída del cabello. Los niños se volvieron muy propensos a dolores óseos y a daños cerebrales causados por el plomo. Sin embargo, los médicos no vincularon estos síntomas con el agua. Los lugareños creen que se debe a que esto abriría una puerta para que los ciudadanos pudieran demandar a las autoridades de la ciudad. El caso de Nakia es todavía peor. Estaba embarazada de gemelos y tuvo 2 abortos naturales. Sinceramente, a mí me parece que si hubieran dejado que la gente de Flint supiera todo esto, mis niños hubieran nacido el 11 de febrero del 2016. En el 2015, cuando regresaba a casa del hospital, recibí una carta de las autoridades de la ciudad de Flint que decía que las mujeres embarazadas y las personas mayores de 55 años no debían beber agua del grifo. Así que en ese momento, cuando acababa de perder a mis hijos, me puse a pensar, ¿qué tiene esa agua? Inmediatamente llevé a mis hijos a hacerse un análisis y los resultados dieron 5,0 en plomo, que es un nivel muy alto. No podían decirme qué les pasaría a largo plazo a mis niños. La vida humana en Flint importa. Las autoridades se pasaron más de 1 año asegurando que el agua no representaba ningún peligro para la salud, pero Nakia y otras madres de Flint emprendieron su propia investigación. Llegaron al Senado en Washington buscando justicia, pero por desgracia para ellas, las audiencias en el Senado no fueron más que un cruce de acusaciones entre las autoridades locales y el gobierno estatal.
Venimos a entregar una carta. Quizá tenga un traje y guantes para trabajar con productos peligrosos. Aquí tiene algo de agua, la carta y todo. Porque aquí hay algunos residuos tóxicos. Y esas son algunas preguntas que los ciudadanos de Flint creen que deberían hacerle al gobernador Snyder. Preguntas cuyas respuestas estamos ansiosos por oír de boca de nuestro querido gobernador. De acuerdo. Una de las preguntas era por qué el gobierno no reaccionó cuando General Motors, después de utilizar el agua de Flint tan solo 6 meses, declaró públicamente que esta agua no era óptima ni siquiera para la fabricación de automóviles. Ustedes no lo vieron como un problema. Quiero decir, espere un minuto a ver si lo entiendo. Si se oxidaban esas piezas recién fabricadas, ¿quiere decir que eso no les pareció que pudiera ser perjudicial para la salud humana? ¿Por qué nadie difundió esa voz de alarma que usted fue uno de los primeros en dar? Me parece muy buena pregunta. No puedo responder por ninguno de los funcionarios de la comunidad. No sé qué estarían pensando cuando ya conocían el informe. ¿Pero cree que se difundió lo suficiente o con la suficiente intensidad como para que lo oyera el gobernador, por ejemplo? Bueno, yo personalmente sé que se difundió bastante porque me preguntaron muchos periodistas. Para entonces incluso tuvimos cierta cobertura en los medios nacionales. La historia no se limitó solo a Flint. Venir a una ciudad y envenenar a 102.000 personas. ¿Se dan ustedes cuenta de que ni siquiera las organizaciones terroristas internacionales lograrían hacer algo así? Michael Moore, director de cine originario de Flint, ganador de un premio Oscar y un Emmy, acusó al gobernador Snyder de usar el dinero de los contribuyentes en el 2014 para volver a conectar a General Motors a la red de abastecimiento de aguas de Detroit, en lugar de emplear ese dinero para ayudar al pueblo de Flint. Es cierto que, de algún modo, el gobernador Snyder movió algunos hilos para, básicamente, volver a conectar a General Motors a la red de aguas de Detroit, invirtiendo en ello más de $400.000. ¿Qué puede decirnos de esa información? Yo seguro que diría que es una leyenda urbana difundida por algunos individuos. No tiene fundamento alguno. De hecho, el costo de esa reconexión fue íntegramente pagado por la fábrica de motores de General Motors en Flint. Lo pagamos con dinero fuera del presupuesto previsto y no recibimos financiación de nadie. Nosotros pagamos esa factura. Evidentemente pasamos por las agencias gubernamentales para obtener el permiso. Es lo que se tiene que hacer. No se puede simplemente cruzar la calle y conectarse a esa red. $400.000 o algo así. Ya he oído hablar de ese informe. Es una leyenda urbana. Estamos en Blacksburg, Virginia, en el campus del Instituto Politécnico de Virginia, donde vamos a encontrarnos con Mark Edwards, el héroe desconocido de la crisis del agua de Flint, que 6 meses antes de que esto se convirtiera en una noticia nacional, ya había advertido al gobierno de Flint e informado a la gente de que su agua estaba contaminada con plomo y otros peligrosos productos químicos. Simplemente con que hubieran cumplido la ley. Si hubieran añadido un inhibidor de corrosión, esa conexión al río Flint habría servido realmente para ahorrar dinero. No hubiéramos tenido ninguno de estos problemas. Si hubieran puesto fosfato en el agua, no habríamos tenido fugas en las tuberías. El agua no tendría plomo ni legionela, es increíble. No siguieron las reglas básicas contra la corrosión. No cumplieron la ley. La ley obliga a hacerlo. Entre los años 2001 y 2004, por desgracia, me vi envuelto en un problema similar en Washington. La EPA, la Agencia de Protección Medioambiental, es responsable al 100% del agua de Washington DC. Pero les pasó lo mismo, se olvidaron de hacer el control de corrosión. Después el Centro de Control de Enfermedades y la EPA dieron carpetazo a todo este problema diciendo nadie resultó afectado. Increíble. Milagroso, ¿verdad? Así que me llevó 6 años demostrar que miles de niños de Washington DC habían sido intoxicados por plomo. Estas familias, estos niños en Washington, bueno, es una ciudad importante, ¿verdad? Pues bien, esa gente no recibió nada. 0. ¿Es cierto que invirtió usted más de $1 millón de su propio bolsillo? Eso fue en Washington. Eso fue en el primer... Fueron aproximadamente 200.000 más de mi propio bolsillo, pero también los estudiantes donaron 4 años. 4 años de esfuerzo personal. 25 personas trabajando sin remuneración alguna.
Pero, ya sabe, es un trabajo hecho por amor y no se arrepienten. Me gustaría estrechar su mano, porque de veras que le han echado valor. También hay que estar un poco loco. El objetivo primordial del tratamiento del agua es asegurarse de que el agua no se coma las tuberías de plomo. Y sin eso que llamamos control de corrosión, en este caso del ortofosfato, el plomo comienza a introducirse en el agua. En estos 30 centímetros de tubería de plomo hay suficiente plomo para contaminar cada gota de agua que use una familia de 4 personas durante 100 años. Los descubrimientos de Mark Edwards y su equipo del Instituto Politécnico de Virginia lograron lo imposible. Gracias al trabajo que realizó junto con su equipo, ahora hay audiencias en el Senado y los habitantes de Flint y todo el mundo son conscientes del problema, por lo que ya puede empezar el proceso de saneamiento. Mark llevó todo este asunto al Senado porque no podía permitir que la misma gente que arruinó la vida de miles de personas por la crisis del agua en Washington quede impune después de lo ocurrido en Flint. ¿En algún momento temió por su vida mientras investigaba? Sí, hubo un momento en que sí, fue realmente increíble. Estaba en Washington, declarando en la audiencia ante el Consejo. Y luego, en un callejón, se me acercaron 2 tipos enormes de la empresa suministradora de agua con un tubo de plomo en sus manos. ¿En serio? Sí, eran de la empresa de agua. Vaya. Pensé, Dios mío, estoy perdido. Me van a dar una paliza con ese tubo. Madre mía. Entonces se me acercan y me dicen, gracias por lo que está haciendo. No se puede imaginar qué mal lo pasamos todos. Me entregaron el tubo diciendo, quizá pueda usarlo en su investigación. ¿Listos? ¿Qué fotos me quiere enseñar? Quiero enseñarle las fotos del 2013. Ahora ya no parezco la misma. No parezco la misma persona. En julio del 2014 me desmayé en el trabajo. ¿Se desmayó? Sí, perdí el conocimiento. Me llevaron al hospital, adelgacé como 7 kilos. Me sentía exhausta. Tenía fuertes diarreas cada mañana. Ya no podía seguir trabajando porque no lograba ni siquiera levantarme de la cama. Y a mi hija le diagnosticaron déficit de vitamina D. Empecé mi propia investigación y descubrimos que era uno de los síntomas de envenenamiento por plomo. Un médico me dijo, vaya, esto es algo nuevo para nosotros. Es como si fuéramos conejillos de Indias. Gina, como muchos otros residentes de Flint, decidió recurrir al equipo del Instituto Politécnico de Virginia. Vamos a ver cómo va esto. Las muestras deben llegar al laboratorio en menos de 14 días tras su recolección. Quiere llevar una muestra de agua a un centro local establecido por Mark Edwards y su equipo. Luego las muestras van al Instituto Politécnico de Virginia y allí se someten a una prueba que nunca se ha hecho antes en Estados Unidos con el fin de detectar todos los elementos que hay en el agua. Fue precisamente el equipo del Instituto Politécnico el que descubrió las 3 toxinas principales presentes en el agua de Flint: plomo, unos compuestos químicos cancerígenos llamados THM y legionela, causante de una infección respiratoria letal. ¿Cómo es que las autoridades solo reaccionaron cerca de 6 meses después de que lanzaran su primer llamado de alerta al gobierno y a la gente? Al principio escribimos un informe basado en las muestras que recogimos en abril. Encontramos niveles peligrosos de plomo en el agua de Leanne. Esta es el agua de su casa. A sus hijos les afectó la presencia de plomo en el agua. Y un empleado de la Agencia de Protección Ambiental escribió una nota diciendo, tenemos que hacer algo para proteger a la gente de Flint. Pero Susan Hetman echó tierra al asunto. Es realmente increíble porque ella es la directora regional de la Agencia de Protección Ambiental y prefirió ocultar el problema. La catástrofe de Flint podría haberse evitado si la Agencia de Protección Ambiental se hubiera asegurado de que el sistema de distribución de agua era sometido a un exhaustivo control de corrosión. La ciudad quiso ahorrarse $100 al día y ahora, sin embargo, tendrá que cambiar todo el sistema de tuberías, lo que supone un gasto que asciende a millones de dólares. Entonces, a pesar de todo lo que está saliendo a la luz, ¿sigue insistiendo en que la Agencia de Protección Ambiental no tiene la culpa?
Eso no es lo que dije en mis declaraciones o en mis respuestas a las preguntas. Entonces la agencia es culpable. Yo solo dije que podríamos haber hecho más. Esa respuesta es muy diplomática. ¿Tienen la culpa o no? ¿Sí o no? ¿En qué aspecto? Creo que en todos los aspectos, señora Hetman. El problema es que a pesar de haber niños afectados, nosotros seguimos aquí jugando con el sentido de las palabras. ¿Es la agencia, en parte, culpable? Creo que podríamos haber hecho más. Cuando ya en septiembre los políticos de todos los partidos le preguntaron a Susan Hetman sobre el problema, ella aseguró que no ocurría nada preocupante en Flint. Lo más relevante es que no hizo nada para proteger a los niños de Flint. A los frustrados residentes de Flint solo se les permitió asistir a estas audiencias desde hace poco. La oficina de Snyder nos calificó de un puñado de madres discapacitadas que no tienen nada mejor que hacer. ¿En serio? Sí, lo puso en un correo electrónico. Esto me pone enferma porque en realidad tengo 1000 cosas mejores en que ocupar mi tiempo. Esta historia me está quitando toda mi vida. Me está quitando un tiempo que podría dedicar a mis hijos, a mi familia. La verdad es que mi único deseo es que mis hijos crezcan sanos y felices. Ese es mi mayor deseo. Realmente espero que esto no tenga las consecuencias que suele tener, porque mi hijo está en el primer curso del colegio y hace tareas de cuarto. Y si el plomo hace su efecto, tengo miedo de lo que pueda pasar. Mayo del 2016. El presidente Obama visita Flint por primera vez desde que empezó la crisis. ¿Me pueden traer un vaso de agua? Filtrada. Un momento, señor presidente. Está claro que su agua será absolutamente pura, pero la doctora Mona Hanna-Attisha, la primera médica de Flint que reconoció el problema, sostiene que el agua de las tuberías aún no es potable. Realmente necesito un vaso de agua, no es ningún truco. Ayer hablé con una madre y los niveles de plomo en su agua superaban una parte por millón, así que el agua todavía no es segura. Nos preocupa lo que está por venir. ¿Cuál es el daño que puede causar el plomo a nuestra comunidad? Cuando las madres van al hospital, solo escuchan las palabras daño cerebral o neurotoxina con efecto irreversible. Y es que no existe tratamiento contra eso, no existe ninguna medicina, no hay antibióticos contra el plomo, no hay ningún remedio mágico que pueda revertir este proceso. Estamos en el Hospital Genesis, en Grand Blanc, Michigan, en las afueras de Flint. Tanya Williams, la mujer con la que hablamos en Washington, empezó a sufrir ataques hace unos meses, poco tiempo después de beber esta agua. Y ahora, cuando regresaba a Washington, tuvo otro ataque que la mandó directamente al hospital. ¿Cómo se siente? Todavía tengo dolores y náuseas. ¿Pero mejor que ayer? ¿Cómo? ¿Mejor que ayer? Un poco mejor. Ayer el médico me dijo que el plomo no se absorbe por la piel. Cuando lavas la ropa, no lo haces con agua fría, más bien con agua templada o caliente. Y el plomo se pega a la ropa. Cuando te das un baño, inhalas las emanaciones. Lo mismo pasa cuando te duchas. Por eso tuve que decir al médico que estudiara más el tema, porque nosotros llevamos 2 años con este asunto. Sé que tienes frío, cariño. Wayne Anderson es padre de 9 hijos. Vamos, chicos, no olviden sus chaquetas. Wayne es amo de casa. Su mujer trabaja en una fábrica. ¿Quién cree que es el mayor culpable de esta catástrofe? El alcalde.
Tardó mucho en informarnos. Creo que debía haberlo hecho antes. En cuanto se enteró del problema, podría habernos advertido. No sabíamos siquiera si podíamos lavar la comida con esta agua o no. Es como si tratara de envenenarnos. Eso sí, él no bebe de esta agua. Hijo, apártate del camino. Sigamos buscando culpables. Leila, ponte el zapato. La Agencia de Protección Ambiental no consiguió controlar la calidad del agua, pero la decisión de usar el agua del río Flint mientras KWA construía las nuevas tuberías la tomó un director de emergencias nombrado directamente por el gobernador. Volveremos al asunto de la calidad del agua usada por la antigua planta de construcción de automóviles, pero antes veremos a una persona muy involucrada en la crisis, el exalcalde de la ciudad, Dane Walling. Mi familia y yo nos vimos en la misma situación que los demás ciudadanos. Ni yo como alcalde, ni mis compañeros del ayuntamiento teníamos información antes de que las agencias estatales la hicieran pública. ¿Qué opinas sobre el alcalde Walling y el gobernador Snyder? ¿Estaban al tanto de lo ocurrido? Envenenar a los niños es un crimen tremendo. Pero acusar a quien no lo hizo, sabe, ese no era su trabajo. No estaban preparados para hacerlo. Y decir que lo hicieron premeditadamente es demasiado, en mi opinión. Ellos tienen parte de culpa. Entiendo. Pero no envenenaron a bebés como lo hicieron Susan Hetman y la Agencia de Protección Ambiental o el Departamento de Calidad Ambiental de Michigan. Sí, el alcalde y el gobernador no envenenaban a niños personalmente. De hecho, toda esa catástrofe ecológica resultó muy embarazosa para ellos porque el escándalo reveló toda una serie de incoherencias económicas y el plomo en el agua era solo la cima del iceberg. Es lo que opina Ali Gross, periodista de investigación del periódico Detroit Metro Times. ¿Por qué se dejó que las cosas llegaran tan lejos? ¿Por qué el gobernador no tomó medidas? Y otra pregunta no menos importante es, ¿por qué se aprobó este proyecto? Optar por las tuberías de KWA no fue una buena idea desde el punto de vista económico. ¿Estuvo usted en la reunión del 21 de diciembre del 2012 en la que la empresa Tucker, Young, Jackson y Tool presentó sus conclusiones? Era para comparar Detroit y el nuevo sistema de tuberías de KWA. ¿Dijo que asistió a aquella reunión? Sí. ¿De veras? ¿Estuvo allí? ¿También estuvo allí? Creo que sí. Esto sí que es interesante. El año pasado, en un pleno del ayuntamiento, el alcalde Walling rechazó rotundamente que hubiera estado presente en aquella reunión y aseguró que no tuvo acceso al informe de la empresa consultora Tucker, Young, Jackson y Tool, que criticaba duramente las tuberías del KWA. Descubrieron que el proyecto costaba $100 millones más que lo anunciado por KWA. Los miembros del consejo debían tomar una decisión en base a todos los datos existentes, pero nunca recibieron ese informe. Y cuando Sheldon preguntó al alcalde Walling por qué no les habían dado aquel informe, este respondió que no tenía acceso a él. ¿Y usted mismo bebe esta agua? Sí, ¿cómo no? Vamos a tomarla ahora. Bueno, si quiere es que la filtramos. Vamos. Sabe, de hecho, preferiría no hacerlo. ¿Sabe usted? El problema de beber agua delante de las cámaras es que al hacerlo es como que enviara un mensaje de que el agua de cualquier casa es segura. Aquí en mi casa hicimos todas las pruebas. Tenemos instalado un filtro certificado, pero no quiero que alguien que no ha tomado estas precauciones lo vea y piense, yo también puedo tomarla. Pero eso lo explicaremos en la película. Usted decide. Bien. Sabe, mejor no. Con todo lo que sé, Entiendo. no quiero dar falsas garantías. De acuerdo. Si nos hubieran prevenido sobre el plomo en el agua, creo que no habríamos podido tomar precauciones. Al menos habría hecho un análisis de sangre de mis embriones, pero no lo hice y no tenía pruebas porque el gobernador y el alcalde Walling por aquel entonces decían que el agua era buena. Salía en las noticias bebiendo el agua de Flint. ¿Han encontrado el objetivo?
Esta no es una zona de conflicto bélico, no es Siria ni tampoco el este de Ucrania. Es la ciudad de Flint en el estado de Michigan, en 2015. La crisis del agua no es lo único que ha azotado a esta ciudad en los últimos 2 años. En el 2015, el ejército de Estados Unidos realizó ejercicios de combate en el casco urbano de Flint. Este colegio en ruinas fue uno de sus resultados. 2 horas antes de empezar el bombardeo, dieron un corto aviso por televisión y dijeron algo como, vamos a empezar a bombardear. ¿Y qué pasa con la gente que no ve las noticias o no tiene internet? Los ejercicios duraron varios días y no sabíamos qué iban a hacer o por dónde volarían los helicópteros. Parecía que hubieran ocupado Flint. En YouTube hay un video, deben buscarlo. Los que filmaron eso estaban cerca de la carretera. Los militares iban vestidos de civiles y no querían contestar a las preguntas. ¿Y el gobierno lo autorizó? ¿Bombardear a su propio pueblo? Nada de eso, señor. Sí, claro. ¿Cómo se llama? Me llamo Mike. ¿De qué división, grupo u organización es usted? Puede dirigirse a nuestra oficina de Relaciones Públicas. No, quiero hablar con usted, ya que está usted aquí. Si quiere, puedo darle el teléfono de su oficina. ¿De qué organización es usted? Del Ejército de Estados Unidos. Ahora sí que no lo entiendo. Es para prevenir la pérdida de vidas en el futuro. Un agujero. Otro. Simplemente ¡boom! ¿Qué clase de gobierno hace algo así? Si querían realizar ejercicios, ¿por qué no podían llevarse los escombros tras explotarlo todo? Deberían haber demolido el edificio y luego arreglarlo todo, pero lo dejaron así. Creo que es una demostración de fuerza. Vendremos y haremos lo que nos dé la gana, les guste o no. Es el lugar perfecto para una película de zombies. La decisión de realizar ejercicios militares dentro de la ciudad u otras decisiones importantes como el que afectó al agua potable nunca se habrían tomado a puerta cerrada en los días de florecimiento industrial de Flint. En los años 70 y 80, más del 60% de las casas de Flint quedaron cerradas con tablas de madera, como esta de aquí, porque sus propietarios tuvieron que dejarlas en búsqueda de nuevas oportunidades. Todo esto sucedió cuando General Motors y otros productores de automóviles decidieron cerrar las fábricas y trasladar la mayor parte de sus instalaciones a México y otros países, dejando sin empleo a casi todos los empleados de las plantas automovilísticas de Flint. Trabajé para General Motors en el centro de Davison Road hasta el 3 de diciembre del 2013. Antes había estado un año de baja médica. Tuve problemas en el trabajo. Estaba trabajando en un invento, pero uno de los supervisores se enteró y empezó a presionarme todos los días. Allá en los años 70, durante el embargo de petróleo, mi padre inventó un sistema eléctrico que se recargaba con el movimiento del auto. Propuso su invento en la planta de General Motors en Swartz Creek, donde trabajaba. Se llamaba John Bruce Robbins. Y General Motors arruinó su vida. No quieren vehículos eléctricos ni solares. Quieren que dependamos del petróleo. Quieren que sigamos siendo esclavos del petróleo. Aquí vivo temporalmente. Tyrone y Bridget nos contrataron a mí y a mi compañero para hacer un trabajo y han tenido la amabilidad de dejarnos vivir gratis en su garaje. Hogar, dulce hogar, aunque sea temporal. Bueno, es mucho mejor que estar en la calle. He dormido en edificios abandonados, dormí 2 semanas bajo un puente en la calle Stevenson. Estuve debajo 1 año y no podía seguir pagando las cuentas. Para conservar la casa en Flushing, debía reunir $3.500 para el 13 de diciembre. Por eso firmé una carta de despido de General Motors y llamé a la compañía que se ocupa de las pensiones. Me dijeron que debía esperar 30 días, pero yo no tenía 30 días, tan solo 13. Me dijeron que ese no era su problema y el 13 de diciembre me desalojaron.
¿Quiere carne de cerdo? Sí, las costillas siempre son buenas. ¿Qué pinta tiene? ¿Cómo les ha afectado la crisis del agua? ¿Les ha tocado personalmente? ¿Saben cuánto cuesta su casa ahora? Mi casa costará ahora unos 30.000, En sus mejores tiempos, estas casas costaban 80.000, casi 100. casi 100.000. Llevo 3 años tratando de vender mi casa. Empecé pidiendo 12.000 y a pesar de todo sigo sin poder venderla. La última oferta que me han hecho es de $5.000. Por una casa. Sí, por una casa. Las propiedades en las que estaban las fábricas de General Motors ya no son buenas. Puede construir si quiere, pero ¿para qué? Dicen que el territorio está tan lleno de desechos que todo está contaminado. Cuando se fue General Motors, el dinero se marchó con él. A muchos les preocupó la decisión de tomar agua del río Flint, ya que los lugareños conocen bien la historia de la ciudad. Colette ha confirmado mi teoría de que el suelo y el agua de los pozos y del río Flint estaba y sigue estando contaminada por los desechos que abandonaron las grandes corporaciones. Todas estas tierras están contaminadas, pero a la General Motors y a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos no les importa. ¿Pero estás segura de que la culpa es de General Motors? En lo que toca a este terreno. Sí. Sí. Ellos botaron sus desechos aquí, excavaron y enterraron sus desechos por todas partes. Y todo a lo largo de la línea férrea. Cargaban vagones con desechos, iban y lo tiraban en cualquier parte, así de simple, ya que en esa época era legal. Incluso enterraban barriles de 200 litros y cosas por el estilo. Y estos terrenos están a la venta, a pesar de estar contaminados. Antes del 2014, la ciudad recibió agua del río Flint durante breves periodos de tiempo que eran seguidos de brotes de legionelosis. Colette tiene estadísticas que lo confirman. En el 2011, poco antes de la muerte de su padre, que, según ella, fue causada por la legionela, la ciudad estuvo recibiendo agua contaminada. En septiembre del 2011, según las estadísticas, hubo un brote de legionelosis, pero esos datos no incluyen a mi padre. Probablemente fuera por la legionela, pero a mí me parece que lo ocultaron. Creo que llevan mucho tiempo ocultando cosas. Y lo mismo con la leucemia infantil. También he descubierto que los trialometanos que había en el agua causan leucemia. Ya deberíamos haber recibido nuestros datos. Deberían estar en la página michigan.gov. Pero todavía no hay datos sobre leucemia en el 2014 y el 2015. No quieren publicar el informe, están ocultando algo. Queremos tener todas las respuestas, y si para eso tengo que exhumar a mi padre, lo haré para probar que lo mató la legionela y para probar que fue la misma cepa que se extendió en aquel momento. Me pregunto, ¿cuántas personas, aparte de mi padre, murieron durante aquel año o aquel mes en septiembre del 2011? Se limitaron a escribir neumonía en los documentos y ya está. Es increíble la corrupción que hay. En aquellos tiempos, a las corporaciones instaladas en ciudades pequeñas como Flint no les importaba dónde arrojar los desechos. Como resultado, algunas áreas residenciales en Flint fueron construidas sobre antiguos vertederos. En esta área se vertieron muchos desechos. Venían de las fábricas de General Motors y los dejaban ahí, así sin más. En los años 70 aquí hubo un porcentaje muy alto de cáncer y de leucemia infantil. La gente moría. Y entonces, según dicen, limpiaron el terreno y construyeron un parque infantil, aquí mismo, aquí, sobre el terreno contaminado. Esta zona se llama Windy 8 Park. Aquí nos encontramos con un activista muy conocido que vive en esta área contaminada. Me llamo Dean Paxton y he escrito sobre la crisis del agua. Ah, usted es Dean Paxton. Y yo soy la pelirroja de Facebook. Sé quién es usted, es increíble. Al principio fue una locura. Me instalé aquí después de que General Motors se fuera y eliminara el plomo del terreno. Retiraron cerca de 3 hectáreas de tierra de este vecindario. Hubo un momento en el que excavaron en todos esos patios y también en la mayor parte del parque, debido a la contaminación con plomo de las aguas subterráneas. Cuando usted habla de limpieza, ¿Sí? creo que venían aquí y daban a elegir entre limpiar y dar $5,000 a los propietarios. Para que se quedaran, ofrecieron a la gente el valor de mercado de sus casas, más un extra en metálico, lo que equivaldría en total a unos 55 o $60,000 de hoy.
Algunas familias ganaban $200.000 al año si los dos padres trabajaban en General Motors. Cuando General Motors se fue, desaparecieron los empleos bien pagados, aumentaron los crímenes y el consumo de drogas. Hicieron pedazos la ciudad y se llevaron todo. Y todo para ahorrar dinero. General Motors éramos nosotros. Nosotros hicimos General Motors. Nosotros hicimos General Motors hace 20 o 30 años. La empresa recibió de la gente lo que quería y después empezó a reducir personal. Ahora fabrican coches de la misma calidad con muchos menos gastos en México o donde sea que se han llevado sus plantas. Pero fuimos nosotros los que construimos General Motors. Nosotros, los habitantes de Flint. Un momento. General Motors no se ha ido de Flint. En sus días de gloria, nuestra empresa contaba con 80,000 empleados en esta comunidad, más que en cualquier otra parte del mundo. Pero después de algunos cambios importantes en la industria automovilística, nuestro mercado empezó a reducirse. Según la práctica empresarial, uno debe reducir el personal. Si ayer había 80,000 empleados, hoy no hay más de 6 u 8,000 empleados. La gente se indigna diciendo, eso es horrible, pero no lo es simplemente automatización. Francamente, esta clase de trabajo mecánico y rutinario no le gusta a nadie. La gente quiere trabajar usando el cerebro y la creatividad. Según los expresidentes de la Cámara de Comercio y del Departamento de Turismo, Larry Ford y Jerry Preston, el problema no está en las tuberías, sino en las cabezas. Cabe señalar que ambos se aprovecharon del sueño americano que un día encarnó Flint. Piensan que antes de la crisis del agua, Flint estaba en camino a la prosperidad, y si no hubiese sido por los errores de los responsables, la ciudad aún estaría en el camino adecuado. A lo largo de este proceso, la gente ha perdido la confianza en sus gobernantes. Todos los niveles del gobierno les han fallado. Esto antes no pasaba. Nadie pintarrajeaba en las calles. Jerry realmente se preocupa por Flint y cree que el futuro de la ciudad está en las raíces de su historia, escrita por mentes creativas y constructivas. Tal vez es por eso que siente tanta aversión por los extraños que dañan las estatuas de los fundadores de Flint. Pero la corbata le queda bien. No está mal. Pero los odio de todos modos. Me gusta vivir en Flint ahora que se está recuperando. No volverá a ser el centro de la industria automovilística que era antes. Creo que aún tiene mucho potencial. Hace 10 o 12 años aquí no había nada. La ciudad ha cambiado mucho en estos 10 años. Ahora hay muchos restaurantes y cafeterías y eso me gusta mucho. Hola, ¿cómo te llamas? Jason. Yo, Miguel. Mucho gusto. ¿Desde cuándo trabajan ustedes? Desde el 1 de enero del 2015. Muy bien. Sí, Justamente cuando... me parece... cuando empezó la crisis del agua. ¿Y dónde está el agua que usan para cocinar o cómo hacen? No usamos agua para cocinar. ¿Y esto funciona? Sí, funciona. ¿De dónde viene? Conectamos una manguera y llenamos el tanque de agua. Aquí no hay plomo. Todo es del mercado agrícola. ¿La crisis les ha afectado en lo que toca a los clientes? Justo antes de que el problema del plomo saliera a la luz, nos enviaron un par de otras notificaciones por correo sobre el trialometano. Básicamente fue resultado de echar al agua demasiados productos químicos. Prohibieron a niños y ancianos beber el agua, pero a la gente de mi edad, entre 18 y 25 años, nos dijeron que la siguiéramos bebiendo. Así lo hicimos y desde entonces la situación ha empeorado. Todos sabemos que la gente en los países del tercer mundo no tienen acceso al agua potable. Pero nosotros, los estadounidenses mimados, ni siquiera nos podíamos imaginar que un día tendríamos problemas con el agua potable u otros de ese tipo. Jerry, con su don para relacionar hechos, no podía quedarse de brazos cruzados durante la crisis del agua a pesar de que su familia no se vio afectada, puesto que su casa está equipada con un sistema de filtración muy eficaz. Como de costumbre, tomó una calculadora y se puso a averiguar quién podía sacar provecho de algo así. Como sabemos, la situación del agua en Flint es resultado de varias decisiones que se tomaron en base a una información deficiente.
Y estoy convencido de que la primera decisión mal fundada fue abandonar el sistema de agua de Detroit tras más de 50 años de servicio de buena calidad. La razón por la que se hizo esto fue, supuestamente, el costo del agua de Detroit. El meollo del problema se encuentra en la tubería de KWA. La decisión de construir un sistema nuevo de suministro de agua llevó a una desgraciada serie de acontecimientos que hizo que, económica y políticamente, fuese más rentable tomar agua del río Flint, algo que acarreó terribles consecuencias para los habitantes de la ciudad. Me volví a presentar como alcalde el año pasado. He hablado con miles de personas sobre el tema del agua y sé que la gente tiene derecho a hacer preguntas difíciles. En agosto del 2011, aproximadamente un mes después de que KWA se incorporara, elevaron el precio del agua y el alcantarillado en un 35%. Correcto. ¿Qué determinó ese aumento? Fue una decisión de índole financiera necesaria para que el sistema de alcantarillado y agua pudiera mantenerse a sí mismo, ya que los gastos de mantenimiento eran mayores que los ingresos que generaba. Lo que hice fue volver a calcular las facturas del municipio considerando las tarifas en Flint y viceversa, y descubrí que había una diferencia de 3-1 en el precio del agua. O sea que en el municipio de Flint le compraban el agua a la ciudad. Compraban el agua al condado y está Flint, por eso el precio se aumentaba 3 veces. 3 veces. En teoría, se ha aumentado 3 veces y aún así era más barata. ¿Cómo es eso posible? Todos los hogares, incluido el mío, hemos tenido que pagar más cada mes para que pudiesen contratar más empleados, comprar el equipo necesario y hacer muchas otras cosas para asegurar que el sistema no cause daño a la salud. Salud y economía. Ahora suena bastante gracioso. KWA se aprovechó de la gente de Flint para cubrir todos sus gastos. El agua todavía no es buena para beber, pero aún así tenemos que pagar por ella. Es increíble. Son $150 al mes. No podemos beber esa agua. Y encima, tenemos que pagarla. Es absurdo. Pagamos $150 por un agua que ni siquiera podemos usar. Así que la premisa de que debemos dejar el agua de Detroit porque es demasiado cara es incorrecta. Creo que de esa forma las autoridades de la ciudad justificaron el aumento del precio del agua. Pienso que usaron la factura del agua a modo de impuesto adicional impuesto a la ciudad. Cada vez está más claro que el contrato con la KWA fue un acuerdo impuesto que nunca debió firmarse, ya que ahorrar en el precio del agua no era su verdadero propósito. El alcalde Walling, además de ser miembro de la junta directiva de KWA, era también la persona que tomaba las decisiones. ¿No cree que pudo ser una crisis premeditada? El alcalde controla las tarifas y forma parte a la vez del consejo de KWA y del ayuntamiento de Flint. Pero la cosa no acaba ahí. El director general de KWA, el señor Jeff Wright, resulta que también es el encargado del abastecimiento de agua del condado al que pertenece Flint. ¿Cuántos servicios públicos conocen donde la misma persona firma un contrato multimillonario, tanto en calidad de comprador como de vendedor? El proyecto de KWA es uno de los que se llevan discutiendo en nuestra ciudad desde hace décadas. La primera vez que me postulé como alcalde fue en el 2007. Fue entonces cuando conocí a Jeff Wright, que era el encargado del abastecimiento de agua en el condado. Entonces pensé en qué beneficios podría traer la Flint participar en un nuevo proyecto regional en Michigan. Estaba interesado en ese proyecto mucho antes de ser alcalde. Interesante, ¿verdad? Ya había apoyado ese proyecto antes de ser alcalde. Por lo que sabemos, conoció a Jeff, le hicieron esa propuesta y le pareció una buena idea. Todavía no está claro del todo por qué. Luego se hizo alcalde y ayudó a que saliera adelante. Hizo todo lo posible para lograrlo. Entonces, ¿qué buscaban Jeff Wright y el señor Walling? ¿Y por qué se creó KWA? Hay más preguntas que respuestas.
Una de las cosas que sucedían en ese momento era que las empresas productoras de petróleo compraban los derechos de los recursos minerales de toda la zona por donde iba a pasar la tubería de agua. Yo tenía mis sospechas y de hecho lo expresé en la reunión del Consejo de la Ciudad de que pudiese tener relación con la fracturación hidráulica, es decir, fracturar el esquisto para obtener petróleo y gas. Durante más de un mes traté de ponerme en contacto con Jeff Wright y concertar una entrevista. Intercambié un montón de correos con el jefe del departamento de prensa, Kevin Sylvester, pero todo fue en vano. Afortunadamente, un museo local organizó un evento llamado Cariñondi con Jeff Wright. Allí tuve la suerte de encontrarme con él en persona. Finalmente acordamos una entrevista, pero después de esa noche no recibí ningún tipo de respuesta a mis correos electrónicos y a mis llamadas telefónicas. El del fondo de la sala, señor. Con el desarrollo de la tubería, ¿hay interés en nuevos proyectos de fracturación hidráulica? Bueno, no sé mucho sobre la fracturación hidráulica, pero KWA no puede vender agua a particulares o empresas privadas. Solo puede vender el agua a los municipios, ciudades y pueblos que lo utilizan. No puedo decirle qué municipios, ciudades y pueblos concretamente, pero... Ellos mismos no pueden vender agua a las empresas de fracturación hidráulica, pero sus compradores pueden dársela a quien deseen. Parece que hay un enorme apoyo a KWA y no acabo de entender por qué. Creo que la fracturación hidráulica es lo único, tal como lo veo, que podría utilizar ese agua. Porque si tienes una fábrica que necesita tal cantidad de agua sin tratar, ¿por qué no construirla a la orilla de un lago? ¿Para qué ponerla a 80 o 90 kilómetros de distancia y luego estar a la merced del propietario de esa agua? Creo que el propio Jeff Wright está muy sorprendido de que trataran de hablar con él. Cuando trató de hablar con él dijo, no tengo nada que ver con la decisión de traer agua del río Flint. Y en efecto, así es. Este acuerdo probablemente habría pasado desapercibido. Y aunque habría sido económicamente perjudicial para Flint, al final nadie habría sabido nada. Lo que llamó la atención fue el terrible error que se cometió: conectar la ciudad al río Flint sin realizar los protocolos necesarios para asegurarse de que el agua no acabaría contaminada con plomo. Esto quiere decir que había gente en todos los niveles del gobierno que sabía que muy pronto, en junio del 2016, dejaría de traerse agua del río Flint y lo harían de KWA. Por eso pensaban que la recta final estaba cerca, que si aguantaban un poco más con esa agua, aún sin hacer su trabajo, tal vez nadie se daría cuenta de nada y el problema acabaría resolviéndose solo. Mientras el gobierno hacía todo lo que podía para encubrir el problema, toda la ciudad empezó a padecer síntomas similares, incluyendo fatiga, diarrea, erupciones y caída del cabello. Los niños se volvieron muy propensos a dolores óseos y a daños cerebrales causados por el plomo. Sin embargo, los médicos no vincularon estos síntomas con el agua. Los lugareños creen que se debe a que esto abriría una puerta para que los ciudadanos pudieran demandar a las autoridades de la ciudad. El caso de Naki es todavía peor. Estaba embarazada de gemelos y tuvo 2 abortos naturales. Sinceramente, a mí me parece que si hubieran dejado que la gente de Flint supiera todo esto, mis niños hubieran nacido el 11 de febrero del 2016. En el 2015, cuando regresaba a casa del hospital, recibí una carta de las autoridades de la ciudad de Flint que decía que las mujeres embarazadas y las personas mayores de 55 años no debían beber agua del grifo. Así que en ese momento, cuando acababa de perder a mis hijos, me puse a pensar, ¿qué tiene esa agua? Inmediatamente llevé a mis hijos a hacerse un análisis y los resultados dieron 5,0 en plomo, que es un nivel muy alto. No podían decirme qué les pasaría a largo plazo a mis niños. La vida humana en Flint importa. Las autoridades se pasaron más de un año asegurando que el agua no representaba ningún peligro para la salud,
Pero Nakia y otras madres de Flint emprendieron su propia investigación. Llegaron al Senado en Washington buscando justicia, pero por desgracia para ellas, las audiencias en el Senado no fueron más que un cruce de acusaciones entre las autoridades locales y el gobierno estatal. Venimos a entregar una carta. Quizá tenga un traje y guantes para trabajar con productos peligrosos. Aquí tiene algo de agua, la carta y todo. Porque aquí hay algunos residuos tóxicos. Y esas son algunas preguntas que los ciudadanos de Flint creen que deberían hacerle al gobernador Snyder. Preguntas cuyas respuestas estamos ansiosos por oír de boca de nuestro querido gobernador. De acuerdo. Una de las preguntas era por qué el gobierno no reaccionó cuando General Motors, después de utilizar el agua de Flint tan solo 6 meses, declaró públicamente que esta agua no era óptima ni siquiera para la fabricación de automóviles. Ustedes no lo vieron como un problema. Quiero decir, espera un minuto a ver si lo entiendo. Si se oxidaban esas piezas recién fabricadas, ¿quiere decir que eso no les pareció que pudiera ser perjudicial para la salud humana? Estamos en Flint, Michigan, el pueblo Picapiedra, la ciudad de roca. En otros tiempos, esta localidad fue la meca de la fabricación de automóviles en Estados Unidos. Un verdadero sueño americano. Hagan sonar esas bocinas y que comience el desfile. ¡Vaya día! Toda la producción de General Motors está representada. Esta ciudad ha pasado por muchos altibajos a lo largo de su historia. La crisis de la madera, la de los carruajes, la situación creada por General Motors al llevarse al extranjero la mayor parte de su producción. Y siempre se ha recuperado. Y ahora esto, la crisis de las aguas de Flint. Hace 2 años, con el fin de ahorrar dinero en el costo del agua, la ciudad de Flint decidió contratar a una nueva compañía de suministro llamada KWA, concluyendo su vinculación con la compañía de aguas de Detroit, que había suministrado agua potable a Flint durante 100.000 habitantes. ¡Abra! ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 4. ¿4? Tiene 4 hijos. Necesitarán algunas toallitas, ¿no? Denles toallitas. ¡Qué bebés tan lindos! Oye, espero que todo se arregle por ahí, ya sabes. Este es nuestro día a día, agua embotellada. Tras conectarse al río Flint, los habitantes de la ciudad pasaron un año por lo menos sin saber que estaban siendo intoxicados. Nakia Wakes, una activista de Flint y madre de 2 hijos, hoy sigue prohibiendo a sus hijos que usen el agua del grifo, pese a tener filtros instalados, ya que el agua parece limpia. A mi hija se le empezó a caer el pelo y me di cuenta cuando, como decía, cuando salíamos de la ducha teníamos erupciones. Esto supone un montón de molestias porque no deberíamos tener que hervir el agua y hacer todo esto solo para poder lavarnos el pelo. Se dijeron, vamos a olvidarnos de la gente de Flint para ahorrarnos un par de dólares. Y mira ahora lo que les ha supuesto ese ahorro. Nos han salido con que necesitamos mucho más dinero para las infraestructuras y todo lo que hay que mejorar aquí, en Flint. De más de 50 años. Mientras se construía la nueva tubería de KWA, la ciudad se abasteció temporalmente del contaminado río Flint y ahí empezaron todos los problemas. Primero se encontró en el agua un producto químico cancerígeno, el trialometano. Después detectaron legionela y finalmente apareció plomo. Para entender por qué se envenenó a la población de Flint durante más de 2 años, nos sumergimos en las sucias aguas de Flint. ¿Qué sabe el mundo sobre Flint? Una ciudad fantasma llena de crimen, drogadictos, edificios deteriorados. Quizás es por eso que durante los últimos 2 años nadie se tomó en serio las denuncias sobre ciudadanos envenenados con agua potable. ¿A quién se puede envenenar ahí?
¿Quién podría imaginarse que algo así puede pasar hoy en día en Estados Unidos? Grupos de voluntarios, como este club de motociclistas de Chicago, vienen con frecuencia a Flint para entregar a sus habitantes agua embotellada, ya que las autoridades no dan la suficiente para el abastecimiento de una ciudad